Llega un momento en el que de alguna forma tenemos que ser capaces de realizar algún tipo de persistencia. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a escritorio. Vamos a venir de hecho a aplicaciones. Vamos a ir a MAMP, htdocs. Vamos a trabajar en la parte de inteligencia artificial. Y vamos a hacer lo siguiente, y es que hasta ahora estamos trabajando con un lenguaje que es JavaScript, que tiene ciertas ventajas y tiene otras desventajas. En este caso, la desventaja que vamos a encontrar consiste en que JavaScript originalmente es un lenguaje pensado para ejecutarse en el navegador y por razones de seguridad, así como hace años existía la posibilidad, hace muchos años, de poder leer y guardar archivos del sistema, del directorio de archivos local, por seguridad, para evitar usos maliciosos, hace ya tiempo que no se puede. Entonces, con esto, lo que ocurre es que tenemos que guardar la información de otra forma. Voy a crear una carpeta ejercicio 9 y dentro de ejercicio 9 lo que voy a hacer, esto parece que sea un comenzar desde cero, pero realmente no es así. Lo que estamos haciendo es poder potenciar el ejercicio anterior. Y el objetivo, como digo, es la persistencia. Hasta ahora, cada vez que hemos creado un programa, cada vez que matamos el programa y lo volvemos a arrancar, el programa pierde la memoria y vuelve a empezar desde cero. Entonces, hay una parte en la inteligencia artificial donde es importante que el programa recuerde aquello que ha aprendido para usarlo más adelante. No vale siempre, en todos los casos, que el programa ejecute, aprenda y cuando apagues el programa olvide todo aquello que ha aprendido. Este es el reto en este caso de la persistencia. Entonces, voy a ir a brackets y vamos a ver que de hecho existen algunos mecanismos mediante los cuales yo puedo conseguir persistir en JavaScript. Vamos a eliminar por aquí cosas, vamos a hacer un nuevo archivo, voy a guardarlo, me voy a aplicaciones, me voy a MAMP, me voy a htdocs, inteligencia artificial, ejercicio 9 y en el ejercicio 9, hola, aquí está, voy a guardar este archivo como index.html y sin hacer mucho más, aparte de que voy a abrir el MAMP, por supuesto que sí, pero vamos a OK y OK y OK. Bien, lo que voy a hacer ahora es poner localhost, aquí contraseña, no, me sobra un carácter. Bien, localhost barra inteligencia artificial ejercicio 9, vaya, inteligencia artificial ejercicio 9. Vale, no hay nada evidentemente en la pantalla y lo que voy a hacer ahora es que voy a inspeccionar y al inspeccionar voy a ir a una pestaña que actualmente recibe el nombre de application o aplicación. Dentro de aplicación encontramos aquí que hay una serie de opciones llamadas storage, que es almacenamiento. Así que tenemos una metodología llamada local storage, tenemos un session storage, tenemos un IndexDB, una base de datos indexada, y tenemos una base de datos que se llama WebSQL, que realmente es por dentro SQLite. Dentro de las bases de datos basadas en SQL hay una que es sencilla, que es ligera, pero que es muy utilizada, que es WebSQL. Y luego hay otra alternativa y otro medio que son las cookies. En este caso, los dos medios principales de guardar datos con JavaScript son IndexDB y son WebSQL, donde teóricamente, según el estándar de hace cosa como de 7 años o por ahí, teóricamente de estas dos la que se debe quedar en los navegadores es IndexDB y teóricamente la que debe perder soporte con el paso de los años es WebSQL. Sin embargo, lo que está ocurriendo es lo contrario. Lo que está ocurriendo es que WebSQL, que insisto, al final es SQLite, y SQLite se usa en un montón de contextos, pues WebSQL es la que se está quedando como base de datos. Porque además luego, si estamos en
en JavaScript y vamos a otro lenguaje de programación, en muchos casos nos vamos a encontrar o bien bases de datos basadas en SQL o bien directamente nos encontraremos con SQLite. Por eso es por lo que, según el estándar, según la oficialidad, digamos, usar Web SQL no es seguro. También digo que si vamos revisando el estado de los navegadores, y yo lo hago de cuando en cuando, veremos que en los navegadores principales no hay intención de soltar el soporte para Web SQL. Veremos que pese a que no es el oficial, al final yo considero que es mucho mejor. No solo para guardar datos, sino luego, ahora veremos, para almacenar, o sea, para recuperar esos datos. Así que vamos a hacer una primera conexión con Web SQL y vamos a ver cómo trabaja por dentro. Así que Web SQL Simple Example. Voy mientras tanto a preparar un archivo y digo HTML head body. Voy a hacer un script. Vale, y ahora vamos a ver este. Y vale, correcto, este mismo. Muy bien, pues a ver dónde estás. Ahí. A ver. Un momento, se ha quedado un poco frito. Vale, como vemos el lenguaje no es muy complejo, en el sentido de que crea una base de datos, le pone un nombre, en este caso voy a llamarla pues prueba, le pone una versión, una descripción y vamos a verlo, en este caso es base de datos de prueba y le asigna un número de bytes, en este caso es 2 por 1024 son 2 megas, perdón, son 2K, quería decir, 2 kilobytes, porque por 1024 son kilo, por 1024 son 2 megas. Esto quiere decir que al abrir una base de datos estoy indicando exactamente cuántos elementos, cuánta memoria máxima quiero almacenar. Y ahora a continuación ejecuto una transacción y en la transacción, o sea, si he creado la variable db y a la variable db le asigno abrir la base de datos, luego tengo db.transaction, que es que ejecuto una transacción y a partir de aquí lo que hago es ejecutar una sentencia SQL. Voy a crear una tabla, recordemos que Web SQL al final trabaja con SQLite, ¿vale? Entonces SQLite trabaja con tablas, como la gran mayoría de bases de datos basadas en SQL, y dice, crea una tabla si no existe previamente llamada agenda, vamos a empezar con una agenda, y creo un ID único, creo un nombre, creo unos apellidos y creo un teléfono. Lo que estoy haciendo es alojar una base de datos. Así que ahora lo que hago es, vamos a ver por aquí, esto se ha activado un poco de audio. Vamos a silenciar. Vale. Entonces, a partir de ahí, lo que hago es recargar. Y en Web SQL compruebo que ahora existe una base de datos llamada prueba. Evidentemente tengo que recargar para que ese código se ejecute. Pincho en prueba y en prueba me doy cuenta, la base de datos prueba, me doy cuenta que hay una tabla llamada agenda. Y evidentemente la tabla agenda ahora mismo está vacía porque he creado la tabla pero no le he dado contenido. Así que, como podemos ver, con estas sencillas líneas de código he creado una base de datos y he creado una tabla para esa base de datos. Ahora a continuación lo que voy a hacer es insertar algo de contenido. Técnicamente puedo copiar y pegar esta transacción y puedo decir insert into agenda values y voy a poner null y voy a poner nombre José Vicente
coma, carratalao, coma y teléfono, un teléfono. Tengamos en cuenta que si aquí uso una comilla sencilla, aquí estoy usando una comilla doble para no cerrar por accidente estas comillas sencillas. Vamos a ver si ha funcionado. Entonces, por supuesto, vuelvo a ejecutar el código y ahora observo que, bueno, el IDE no ha funcionado correctamente, no pasa nada. Ahora luego puedo meter, ahí donde pone null, pues puedo poner un 1, por ejemplo. Recargo y ahora sí veo que tengo el segundo registro. Recordemos que el ID era único, con lo cual en siguientes registros no puedo duplicar ese mismo ID. Vemos que ya estoy, en este caso, guardando datos. Ahora, por ejemplo, puedo decir que quiero guardar con el número 2, quiero llamar a Javier López, con otro teléfono. Si ahora ejecuto de nuevo, veremos que ahora tenemos a Javier López con otro número de teléfono. Pero ahora lo importante de esto, ahora lo interesante de esto, es que yo puedo, déjame copiar esta URL, yo puedo cerrar esta página, incluso puedo cerrar esta pestaña y esta pestaña de aquí, ahora volveré a ella, calculo, y vuelvo como si cerrara, mira, voy a cerrar Chrome totalmente, y aquí está, y ahora vuelvo a abrir, y, o sea, como si cerrara el ordenador y lo apagara y no lo abriré hasta dentro de un mes. Da igual, porque yo ahora lo que hago es volver a ejecutar ese ejercicio, me voy a volver a inspeccionar y me voy a Application y compruebo cómo tengo ahí de nuevo los datos que he guardado antes. Es decir, con estas sencillas líneas de código, lo que he conseguido de momento es persistir, es guardar la información de una forma que la pueda recuperar siempre que yo quiera. Guardar la información de una forma y en un formato además que ya veremos ahora a continuación que es el formato SQL con el cual luego poder recuperar datos de este ejercicio pues va a ser relativamente sencillo. Vamos a hacer eso a continuación. Ahora a continuación lo que voy a hacer es que quiero crear un ejercicio. Vamos a crear un segundo ejercicio. Ejercicio 9. Vale, esto lo llamo como index2.html. Vale, pego. Y ahora lo que quiero es, si ya he sido capaz de escribir, ahora quiero leer. Y más adelante incluso querré modificar, ¿vale? Pero quiero dos operaciones básicas que son escribir y luego leer. Así que pongo web SQL simple example. Vamos a este, por ejemplo. Me vengo por aquí y create table, insert y aquí está. Este es el que quiero. Vale, voy a copiar este cacho de código. Ahora cuando la página funcione, que parece que la publicidad le cuesta mucho cargar. Vale. Y me vuelvo aquí. De hecho, como es el ejercicio 2 y ya he creado la base de datos, puedo eliminar ese trozo de código y me quedo únicamente con el que quiero. Y entonces ahora lo que hago es select all from agenda. Si el comando insert me sirve para insertar elementos en una base de datos, el comando select me sirve para recuperar elementos de una base de datos. Así que en este caso me dice, bueno, vamos a ver, hay una variable llamada mensaje, hay una variable llamada longitud que básicamente lo que hace es, bueno, de hecho hay una variable así, que me dice que la longitud es la cantidad de elementos que devuelve la base de datos, es decir, si results, y ahí está aquí, results es un parámetro de la función, pues results.rows es la cantidad de filas que ha devuelto la base de datos y length realmente es esa cantidad, ese número. Así que message es una variable que aquí podría poner var, por ejemplo, que básicamente es un mensaje. Document query selector
requiere que haya un elemento llamado status, así que vamos a crearlo. Div id status. Y dice que le añada el mensaje. Y a continuación lo que hace es alerts. Vamos a ver. Pues mira, lo que hace es results.row.item.log. .log. El .log es el que no me cuadra, así que voy a hacer una cosa. Voy a poner console.log. Y vamos allá. Ahora cargo el ejercicio index2. Vale, y me dice found rows 3. He encontrado 3 registros. Found rows, evidentemente, lo puedo cambiar registros encontrados. Ok, vale. Y ahora, si me voy a la consola, en la consola pone 3 undefined. Vale. Esto quiere decir que ha hecho 3 consoles, pero realmente, vamos a ver, results.row item de i, y esto es lo que no me acaba de cuadrar mucho. Entonces lo que hago es rows de i. Vamos a verlo. Recargo y ahora esto me empieza a cuadrar un poquito más. Porque ahora lo que estoy haciendo, no sé por qué ese ejemplo estaba así, pero bueno, seguro que había alguna razón para ello. Pero ahora lo que quiero, por ejemplo, es decir, yo ahora quiero el nombre. Pues recargo y veo que tengo 2 José Vicentes y un Javier. O ahora quiero el teléfono. Pues tengo los teléfonos. O puedo decir que quiero punto nombre más guión más guión. Y así puedo decir que quiero el apellidos. Pues no me acuerdo. Apellidos, plural. Más teléfono. Y así comprobamos, como es cierto, que podemos recuperar todos los datos que hay en la base de datos. Bien, una vez que tenemos esto, ya hemos demostrado cómo somos capaces de almacenar información y cómo somos capaces de mantener esa información guardada para luego más adelante poder recuperarla. Bueno, pues a continuación vamos a recuperar el ejercicio anterior y vamos a ver cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora para mejorar este ejercicio anterior.